Pues entre más chicos más rápido que los empujen, ¿no? Ajá, entonces son desplazados por los demás hacia las orillas. Entonces normalmente, ¿qué color quieres? Es que voy a poner así. Imagínate que es una vela. Y normalmente las plaquetas, que son las más pequeñas, son desplazadas por las células más grandes hacia la periferia. Son aventadas con las más chiquitas, las que pesan menos. En el centro entonces tendríamos, ahora sí, a los leucocitos. Pónganse que es un neutrófilo. Y un montón de glóbulos rojos, ¿no? Ahí entre medio de todo, escapándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, como dijo Andrés, pues el endotelio tiende a la anticoagulación. ¿En qué situaciones se vuelve procoagulante? Cuando tenemos una lesión. Ahora, ¿es necesario que yo me corte, que yo vea la herida, para que empiece todo este proceso? No. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Procesos inflamatorios, de hecho, coagulación e inflamación van prácticamente de la mano. Bueno, o sea, no tiene que haber una herida, pero sí puede haber daño al endotelio sin necesidad de una herida. Y puede ser como, por ejemplo, tabaquismo, diabetes, insuficiencia. Enfermedades crónicas como tabaquismo, como diabetes, que me van a lesionar el endotelio, me pueden ocasionar pequeñas heridas que no necesariamente tengo que ver, pero que mi sistema de hemostasia tiene que estar pendiente de reparar esas lesiones. El solo hecho de que la sangre fluya y llegue a sitios de bifurcación, el puro flujo de la sangre me va a ocasionar microtraumatismos en las zonas en donde se bifurca, es como un río literal que se está yendo o saliendo del cauce, y esos microtraumatismos todo el tiempo, las plaquetas y todo el sistema de hemostasia lo va a estar reparando. Entonces, no es necesario que yo me corte para que todo esto empiece a funcionar. El simple hecho de que esté vivo, de que esté respirando y que mi sangre está circulando, puede ocasionar traumatismos pequeños al endotelio que van a ocasionar que todo esto se ponga en marcha. Entonces, saliendo de aquí, ¿por qué hay tanta variación en la... Cuando vimos VH, les comentaba que una de las células que más varían durante el día son las plaquetas. ¿Por qué? Pues, justo por el principio de que tal vez en ciertas áreas hay microtraumatismos, entonces Todo el tiempo se están consumiendo, todo el tiempo están trabajando y todo el tiempo la médula está aventando plaquetas a la circulación. Y de cierta forma, las plaquetas que medimos en la sangre son las que nos están ocupando. Entonces, por eso es que a lo largo del día la gente se espanta de que es que ayer tenía 150 y hoy tenía 154, o peor cuando es hacia abajo. Sí, es normal. O sea, ¿por qué? Porque siempre esas células no están estáticas. El sistema de coagulación o las pruebas de coagulación son de las más dinámicas que existen. Entonces, perdón, si las que medimos son plaquetas que no se usan, entonces en pacientes, digamos, cardiópatas, van a tener plaquetas, o sea, menor cantidad de plaquetas en una geometría. De hecho, generalmente las plaquetas van desde 150 hasta 450,000. El rango es bien grande. Y las mujeres tendemos a producir más plaquetas que los hombres. Entonces, normalmente una mujer tiene de 250 para arriba. Los hombres tienden a ocupar menos porque pues, nosotras sangramos cada mes. Necesitamos producir más. En el caso de la cardiopatía o en el caso de enfermedades que supongan estados inflamatorios, puede ser una de las causas de que bajen. A veces la producción me alcanza a cubrir esto y entonces entramos dentro de un rango de normalidad. Pero realmente estos rangos de 150 a 450,000, un estudio que se hizo por ahí a los 50 en una población pequeña, y entonces se determinó que esa era la cantidad. Y más adelante vamos a ver otra cosa, hay personas que tienen 130, 120 toda la vida y no les pasa nada. Ese es su basal. Entonces es muy discutible el rango actual de plaquetas que manejamos, cosa que se ha discutido también en los grupos de trabajo para determinar
sí se hacen estudios más grandes porque realmente de los pacientes que tienen entre 100 y 150, pocos de ellos tienen patologías. Entonces, pero sí hay cosas que te pueden predisponer a que pierdas naturalmente más plaquetas que el resto de la gente. Y luego, entonces, tenemos ahora sí siempre todo el tiempo lesiones. Y el sistema de hemostasia se encarga de reparar esas lesiones, darle tiempo al endotelio de que sane y otra vez continuar la sangre en estado líquido. ¿Cómo sucede esto? Por medio de la hemostasia, que ya dijeron, en la etapa de formación del coágulo vamos a tener dos fases. La primera, la hemostasia primaria, en dónde empieza y en dónde termina. Empieza con el daño y termina con la activación. Entonces, hemostasia primaria. Va del daño hasta el tapón de plaquetas. El blanco. Entonces, ¿qué sucede? Hay una pérdida de continuidad y las plaquetas que iban caminando por ahí, pues a lo largo de toda la fase, termina en esta lesión que hubo, la voy a cubrir. Me voy a amontonar ahí, me voy a pegar a esa superficie subendotelial, me voy a amontonar, voy a llamar a más plaquetas para que finalmente la superficie de lesión quede cubierta. Ahí se puede iniciar la reparación de esa superficie. ¿Cómo ocurre eso? Ahora sí. Normalmente las plaquetas, ¿cómo son? Cuando no se están ocupando, cuando están aquí de policías nada más viendo dónde se rompe el endotelio. La forma de las plaquetas. ¿La forma de las plaquetas? Ajá. Redondas. Normalmente tienen una superficie redonda. Digo, son fragmentos, pero son más o menos redondeados. Y entonces cuando pasan por aquí, antes de esto, perdón, hay una lesión. Lo primero, exposición de colágeno, liberación también de factor de von Willebrand y cierras la llave. Se te está saliendo el agua, lo primero que hace el cuerpo, cierro la llave, hago vasoconstricción por medio de serotonina y tromboxano 2, primer paso. Entonces, ¿qué hace eso? Que se reduzca el flujo, que ya pase más lento por aquí la sangre y que se pierda menos sangre. Después, ahora sí, quedó expuesto aquí factor tisular y más por aquí, factor de von Willebrand. ¿Cuál es la función de estos? ¿De qué? Reclutamiento. ¿Del factor? ¿Cuál es el primero que entra en juego? La vasoconstricción. Vasoconstricción, ya se vasoconstricción. Ya hizo vasoconstricción nuestros vasos sanguíneos. Que se juntan los... Ahora, el factor de von Willebrand queda expuesto. ¿Y qué es el factor de von Willebrand? Es el que está en el endotelio. Tiene dos funciones. La primera, o en hemostasia primaria, la función del factor de von Willebrand es un puente. Es un puente entre el subendotelio, la superficie lesionada, y la plaqueta. Entonces, ¿qué hace? Pues básicamente al quedar expuesto es como que extiende el brazo y todas las plaquetas que pasen por ahí se van a pegar al factor de von Willebrand. Al pegarse al factor de von Willebrand, va a suceder otro fenómeno con la plaqueta, que se llama activación plaquetaria. ¿A qué se refiere la activación? Que sacan su factor... Cambia su forma. De ser una plaqueta redondita más o menos, se exprime, literalmente se exprime, saca un montón de gránulos. Las plaquetas tienen gránulos muy pequeñitos, no se alcanzan a ver a veces a microscopía porque de por sí son chiquitas, y quedan en forma como de amiba.
Esto tiene doble función. Al momento de exprimirse, de sacar esos gránulos que contienen, o como son para refrescar, ¿no? Es como una señal de son básicamente un montón de sustancias proagregantes plaquetarios, es decir, sustancias que llaman a más plaquetas. La más importante es trombina, de ahí un montón. ¿Trombina? Trombina es la más importante dentro de los gránulos plaquetarios, y un montón de sustancias proagregantes que hacen que las plaquetas que vayan pasando por ahí se queden pegadas. ¿Cuál es la segunda función o para qué cambio mi forma, aparte de para exprimir? Para agarrar más superficie. De cierta manera expando mi superficie para que pueda reparar mayor superficie endotelial. Entonces, empiezo a liberar sustancias, empiezo a llamar a más plaquetas, modifico mi superficie y estos gránulos que se liberaron, entonces van a, ¿cómo se llama este fenómeno de unirse al von Willebrand? Adhesión es endotelio plaqueta. Y ahora sí, mis sustancias agregantes llamaron a más plaquetas. Ya no tengo factor de von Willebrand para unirse porque ya todo ese espacio vacío donde había von Willebrand pues ya quedó por la primera fila de plaquetas cubierto, y esa fila de plaquetas llamó a más plaquetas, y entonces ahora las plaquetas que vengan se van a unir a más plaquetas. Y esta unión plaqueta-plaqueta se llama agregación plaquetaria. Ahora sí ya quedó bien tapada la superficie. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se queda hasta ahí la coagulación? Porque todavía falta Porque es inestable. que se genere como la capa, ¿no? La masa. Es inestable. Acuérdense que aunque se hubo una vasoconstricción, la sangre sigue fluyendo, la sangre sigue haciendo su función. Entonces este mismo flujo sanguíneo me puede arrastrar a las plaquetas que aunque están agregadas, todavía esa unión es débil y puede irse, o sea, este es un proceso dinámico. Se van pegando, pero a la vez el flujo sanguíneo me va arrastrando a las plaquetas. Para que eso no pase, entonces tiene que venir la segunda fase de la hemostasia, ahora sí, con los factores de coagulación. ¿Qué son los factores de coagulación? Los que hacen que se genere la costra, no sé decirlo, la capita de... Los Hace que se factores. junten todos, o sea, que se aplasten todas las plaquetas como para... Proteínas que produce el hígado para... Son proteínas, son producidas por el hígado, y básicamente la función de todos ellos al final es producir fibrina. La costra, lo blanquito que se ve cuando se hace una herida. Eso hacen los factores de coagulación. ¿Y para qué me sirven? Para disolver los coágulos. No, para esa es estabilizar. ¿Se acuerdan que aquí la sangre que pasaba me iba arrastrando plaquetas y entonces este coágulo quedaba inestable? Pues es la Lo que se me telaraña. era como una red, literalmente como una red, a abrazar ese coágulo de plaquetas y a darle estabilidad para que el flujo de sangre no se lo lleve. ¿Y para qué hago yo ese coágulo? Para darle tiempo al endotelio de que los fibroblastos y todos los factores de acá se reparen y se pueda volver a formar esa pared que se rompió. Entonces la fibrina hace eso, y los factores de coagulación que se producen en el hígado me ayudan a que se produzca la fibrina. Los factores de coagulación, aunque tienen nombre propio, normalmente los mencionamos con números romanos que van hasta el 13, del 1 al 13, y si se dieron cuenta nos falta un factor de coagulación, ¿se dieron cuenta? 7. El 6. El 6, no tenemos factor 6, que después es creo que era calcio. ¿Es Entonces, es calcio, Ah, finalmente, pero, o sea, estaba repetido y lo tuvieron que quitar de la numeración inicio. Entonces no hay 6, todos los demás tienen nombre, los vamos a nombrar. Algunos, por ejemplo, ¿cuál es el primero? Tenemos, eso es otra cosa importante.
importante. Dentro de los factores tenemos Precalquiria. Independiente, ¿no? Dentro no, de más cada bien, factor. dentro de cada factor hay muchos factores que necesitan a otro factor para activarse. Entonces tenemos precursores y finalmente esos precursores llegan a ser lo que se requiere. Entonces, por ejemplo, la protrombina se va a convertir en trombina y la protrombina va a ser el factor 2, pero la trombina va a ser el 2 activado. Entonces, esa A quiere decir ya llegó otro a activarme, ya llegó otro tipo de enzima a activarme. La fibrina es el número 1 activado y el número 1 sin activar es fibrinógeno. Entonces, de los más importantes, trombina, fibrina, básicamente, para fines de la clase. Entonces, los factores de coagulación, Trombina. todos son producidos en el hígado, trombina 2. Todos son producidos en el hígado, pero tenemos 4, un poquito más, porque no todos son numéricos, que tienen una característica especial que es que necesitan de la vitamina K. Y esos son los factores vitamina K dependientes. ¿Se acuerdan cuáles eran? 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9 y 10. Muy parecidos a los parasimpáticos, nada más que cambian el 3 por el 2. ¿Y qué es lo que sucede con estos factores? ¿Qué pasa con los vitamina K dependientes? ¿Por qué necesitan la vitamina K? ¿O por qué se les llama así? Y aquí les voy a agregar otros. Porque si no, no se pueden activar. Básicamente, los factores, estos factores para que se unan al factor al que se deben unir, necesitan ser carboxilados, es decir, que se les agregue un grupo carboxilo. Y el grupo carboxilo es otra vez como el bracito que me va a dar el puente para que yo me pueda unir al siguiente factor. Esa carboxilación la hace la vitamina K. Entonces, cuando no tenemos vitamina K, aunque estén estos factores, no pueden cumplir la unión con el siguiente y básicamente se vuelven inservibles. ¿Por qué es importante saber esto? Porque tenemos medicamentos que son antagonistas de la vitamina K, es decir, me hacen inútiles a estos factores y entonces funcionan como anticoagulantes. La warfarina o la fenofumarina, esa es la función. Entonces, de estos, de los vitamina K dependientes, aunque todos son importantes, la trombina es muy importante, el factor 7 es el que nosotros utilizamos para monitorizar el efecto de los anticoagulantes por vitamina K. Porque de todos los factores de la coagulación, de todas las proteínas producidas por el hígado, resulta que el factor 7 es la proteína que más rápidamente se degrada. Entonces, dura aproximadamente 2 horas en circulación y de ahí es degradada y otra vez hay que producirse más y así está. Entonces, por su vida media tan corta, es utilizada para ver cómo tenemos los niveles de anticoagulantes en el caso de la vitamina K dependientes. Hay un modelo, que creo que sí lo menciona el libro, el modelo celular de la coagulación, que es el modelo por el que actualmente se sabe, que así ocurre el proceso de coagulación. Es el modelo in vivo. Antes de esto se utilizaba el modelo de cascada de coagulación, que sigue siendo válido, pero que es un modelo que me funciona más en laboratorio. Para fines de esta clase y porque es así como se leen las pruebas de coagulación, vamos a ver el modelo de cascadas. Entonces, el modelo clásico de las cascadas me dice que hay 2 vías por las cuales se puede generar la fibrina. Una es vía intrínseca y la otra es ¿cuál es la vía más corta de las dos?
La extrínseca, esa es la más corta. Entonces, ¿se acuerdan qué laboratorio tenemos para evaluar estas vías? Los tiempos. Los tiempos de coagulación. El más corto es la vía más corta, TP. Mientras que la vía más larga es el más largo, para que se acuerden al relacionar. Entonces, ¿qué pasa con la vía extrínseca? Andrés, ahora sí hablamos del factor tisular, que queda expuesto. Y entonces tenemos por ahí los factores de coagulación, ¿dónde andan? En los sangre. En la sangre circulando, viendo también así como las plaquetas donde se requieren. Pero están en su estado inactivo, porque si no, ¿no? Sí, el hígado los fabrica, los manda a la sangre. Entonces en la sangre andan como policías también viendo a ver dónde me ocupan. Y entonces tenemos por ahí circulando el factor 7. Todos los factores de coagulación están en el estado inactivo. Se tienen que activar cuando hay algún estímulo que me dice, sabes que hay una lesión que tienes que reparar. Entonces, factor tisular que se expone me llevan a activar al 7. Entonces, básicamente, ¿qué factor de coagulación evalúa mi TP? Al factor 7, al único. ¿Por qué? Porque de ahí entra en algo que se llama vía común. Y si alguno de los otros factores que se requiere para llegar hasta la fibrina estuviera afectado, entonces se va a afectar TP y TTPA. Pero si solo está afectado TP, eso quiere decir solo mi factor 7 está afectado. Y quedamos que el factor 7 era la proteína que más rápido se degrada, ¿no? ¿Y se acuerdan de los criterios del Shilpu? ¿De qué? La de los criterios del Shilpu. ¿Chico? Puck. ¿Cómo se escribe? Hepatopatía crónica. Bueno, el TP, Chaipu. El TP es la prueba que más rápidamente en un hepatopata se altera. Por eso está incluido en los criterios. Es una, podemos ver ahí lesión en PGO, en PGP, pero uno de los primeros laboratorios alterados va a ser el TP. Entonces, lo podemos utilizar también como una prueba de función hepática de las que más pronto se van a alterar en una hepatopatía que está iniciando. Entonces, si solo TP, solo 7. Luego tenemos del otro lado la vía intrínseca. ¿Por qué se llama así? Intrínseca. ¿Por qué esta es extrínseca y por qué esta es intrínseca? ¿A quién se le ocurrió? Es que inicia con el 12. Porque requiere del factor de von Willebrand, ¿no? Que está adentro del... Todavía no, todavía aquí no. Este necesita factor tisular, factor externo, factor que se libera cuando hay una lesión. La vía intrínseca no necesita factores que vengan de afuera. Simplemente al iniciarse todo el proceso de hemostasia, las superficies de contacto internas me van a activar al factor 12. Y entonces aquí, esto sí parece más una cascada. Factor 12 se activa por superficies de contacto. Luego el factor 12 en cascada activa a factor 11. Nada más vamos bajando. Pues 11 activado. Después, bueno, no vamos bajando así. 9.
Y ahora sí, llegamos al 10. A partir del 10, vamos a hacerlo hasta Ya acá. como si Ahora sí tenemos la diácono. Entonces, ¿qué me evalúa TTPA? Esto, y nos faltó por aquí uno. El 11. ¿Cuál nos faltó? De hecho, el que más frecuentemente se altera es TTPA. Como cofactor, aquí, para la conversión de 11 a 9, tenemos el 8. Entonces, como un cofactor del 9. Ok, entendí las Fs. Entonces, ¿cuál puede ser de acá? TTPA está prolongado. ¿Qué puede ser? Todo esto. Pero las enfermedades que más frecuentemente me importan de acá son Estoy buscando la información. 9 y 10 y 8, perdón. ¿Cuáles son? Afecciones de factores 8 y 9 de la población. Hemofilias. Hemofilia del 8, hemofilia del 9. Entonces, un paciente con hemofilia me va a venir con un tiempo de tromboplastina parcial activada prolongado. Mientras que un hepatópata me va a venir con un TP prolongado. Y si el problema estuviera de aquí para abajo, entonces les decía que se va, ¿cómo me van a salir mis tiempos de coagulación? Ambas van a salir alteradas. Ambas, las de la TP y la TPA van a salir. Entonces si tengo y por acá tenemos también el 5. Sí, es bien. Esto es vía común. Entonces, mis enfermedades de vía común, de factor 10, de factor 2, de factor 1, que son bien raras, me van a afectar a ambos factores de la coagulación. Entonces, generalmente, cuando hablamos de tiempos de coagulación, tenemos solamente uno afectado y dependiendo de cuál sea, va a ser lo más común. Para TP no tengo de otra, tiene que ser factor 7. Y para TTPA, puedo pensar en hemofilias, que sería lo más común si el paciente está sangrando. Y luego tenemos otra cosa que vamos a ver más adelante para el abordaje. Y si algo está fallando de la producción de todos los factores de coagulación, vamos a tener ambos prolongados, o si estuviera del 10 en adelante de vía común, también vamos a tener ambos prolongados. Entonces nada más es como, para eso me sirve este modelo, porque realmente es una cosa muchísimo más compleja que esto, pero in vitro en el tubo así se utiliza. Entonces, esto finalmente termina con la red de fibrina abrazando al coágulo. Los trastornos en todo este sistema me van a ocasionar como consecuencia, ¿cuál va a ser la clínica del paciente? Sangrados. Entonces, el paciente llega a ti. No. Bueno, o sea, Es que no está lo del circulito. ¿Cuál es el que está arriba? 8. Ah, Está en internet, padrino. Perdón. pero me prestas tu suéter. Buen trabajo. Le subo las diapositivas. No se haga. Nada más acuérdenme porque los tenemos dos probabilidades. ¿Cómo puede llegar a mí un paciente con trastornos de la hemostasia? Uno puede llegar porque esté sangrando, porque realmente tenga hematomas, tenga equimosis, tenga sangrado al cepillarse. Puede tener clínica o le iban a hacer un estudio, se iba a operar, le hicieron prequirúrgicos y salió con tiempos prolongados. Entonces, me interesa saber cuál era el escenario del paciente, es decir,
puedo tener alteración de las pruebas de laboratorio y ser un laboratoriazo y no era real. Pero entonces me interesa las dos. Es importante saber también que dependiendo de dónde esté el problema, si en hemostasia primaria o secundaria, el paciente me va a sangrar de diferentes formas. Y esto es muy importante. Los pacientes que tengan problemas de hemostasia primaria, ¿qué tipo de sangrado van a tener? Superficiales. Hemorragias en piel. Y hemorragias en mucosas. Entonces, ¿qué vamos a tener en piel? Petequias. Equimosis. Básicamente, en mucosas que vamos a tener gingivorragia, ¿cuál otra? Epistaxis, ¿cuál otra? Puedo llegar, es raro, pero sí puede pasar. Más frecuentemente. De los ojos. ¿Cómo es eso? Es bien raro. ¿Sí? Sí llega a ver, pero es bien raro. En mujeres, hipermenorrea. Ahora, ¿qué puede salir mal que me ocasione estas cosas? De lo que vimos que interviene aquí en la hemostasia primaria. ¿Cuál? Uno solo. La adhesión. Puede salir mal la adhesión No se activa la o puede salir mal la agregación. ¿Cómo se llama eso? Deficiencia del factor de von Willebrand. Puede ser alguna deficiencia de von Willebrand, entonces esa enfermedad de von Willebrand, porque no hay adhesión. Puede ser también que De los vectores con los que se unen entre los. ¿cómo se llama todo eso? Es decir, tengo plaquetas normales, pero estoy sangrando. Se llama trombocitopatías. Es decir, alteraciones funcionales de las plaquetas. O no están agregando bien o no están teniendo adecuada adhesión porque los factores, las proteínas de adhesión y agregación no me están funcionando o no libero gránulos, no tengo gránulos suficientes para liberar, entonces tampoco estoy agregando. Todas esas enfermedades que sean de la función normal que hacen las plaquetas son trombocitopatías. Y la otra, que es la más común, trombocitopenia, baja de plaquetas. Son mis tres probabilidades. O está mal de von Willebrand, o la plaqueta no está funcionando, o tengo baja de plaquetas. ¿Qué es lo que le hago entonces a un paciente que tiene petequias, que tiene gingivorragias, que tiene epistaxis, o que tiene hipermenorrea, pero ya ginecología dijo que no tienen ninguna alteración estructural ni hormonal que cause su hipermenorrea? Pues No, o sea, para checar ese abordarlo. factor. Checar ese factor, el factor. Pues, Primero, sí, estoy en primero primer nivel de que- atención, estoy en mi consultorio de entonces, ¿Cuántos plaquetas? primero, ¿cuántas plaquetas tengo? Entonces, una BH para ver número de placas. Sí. Pues no tiene. Y segundo, como estoy en primer nivel de atención y yo quisiera medirle el von Willebrand y quisiera hacer una gregometría plaquetaria, se llama, para ver si no hay trombocitopatías, pero estoy en primer nivel de atención y no me dejan hacérselo, le puedo hacer otra prueba que se llama tiempo de sangrado o tiempo de hemorragia.
Exacto. ¿Cuántos días? Hay dos técnicas, una es la de la oreja que es más inespecífica y otra es en el brazo. Y en el brazo es a una presión constante como un manómetro, pero básicamente ¿qué le hago al medir el tiempo de hemorragia? Le provoco una herida y veo cuánto tiempo sangra. O sea, una herida superficial, con una lanceta que viene calibrada, 1 centímetro de largo y 0.3 de profundidad. Y entonces, con un papelito, cada 30 segundos estoy viendo si todavía sale sangre, sin tocar la herida. Y veo cuánto tiempo sangra el paciente. Y entonces, si está prolongado, quiere decir que probablemente tengo alguna alteración que puede ser de von Willebrand o trombocitopatías. ¿Cuál es el tiempo normal? Dependiendo de la técnica, en el caso de acá, de 2 a 3 minutos, la de aquí hasta 8. Hasta 8. Sí. 8. ¿La consulta dura 10? No, esto lo mandas al laboratorio, o sea, Ah, esto no ok. lo haces tú. Simplemente pides la prueba y ya pues dices que traje el resultado. Pero, pues no necesito más que tener una lanceta y un cronómetro. No necesito más y lo puedo hacer en primer nivel de atención. Lo ideal sería tener todo lo demás, pero primer nivel de atención, con eso tengo suficiente. Luego vamos a ver ya una por una las enfermedades, ¿sale? Y para hemostasia secundaria, entonces, ¿cuáles son el tipo de sangrado? Si este era superficial, el otro es Pues interno. profundo. Entonces, ahora sí, en piel puedo tener sangrados, pero son hematomas. ¿Cuál es la diferencia? Unas son pequeñitas y están distribuidas como las petequias y la hematoma es un cúmulo de sangre. Literalmente toco la sangre. Yo puedo palpar y palpo sangre. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en la secundaria tengo hematomas y tengo sangrados profundos osteomusculares. Esto es articulaciones, músculos psoas. Y esto se llama hemartrosis. Por eso los pacientes con hemofilia tienen sangrados articulares frecuentes. Cuando empiezan a gatear, desde que empiezan a gatear, empiezan con sangrados en articulaciones. Y muscular. Se estaban estirando de repente y ya les dio el jalón y sangraron los músculos nada más de donde se estiraron. Entonces, a estos pacientes, ¿qué les hago? ¿Tiene mucha hematoma o es el niño que empezó a gatear y tenía y me empieza con sangrado de articulaciones? Tiempo de congreso. Tiempos de conclusión. Esa es la prueba, la PET. Esto lo corto con T, TP, TP. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de trastornos de la hemostasia primaria, uno por uno, de los más frecuentes, y luego de la hemostasia secundaria. ¿Va? Ahora sí ya de características de cada uno y cómo se aborda. Ay, de una vez. Es cierto. Tengo que cambiar la clase el próximo lunes. El día jueves. Cerrado. No, a ver, clase jueves. Si yo no tengo problemas, si pueden venir y ahí reponemos una. Nos grabamos Porque otra. el lunes Así yo tengo que salir a las 5 de la tarde. Y es